que nos aproximemos al tema, yo nos invito a un pequeño recorrido que he hecho para que nos orientemos por qué las intervenciones. ¿Para qué sirve tener una idea, por lo menos básica, de dos grandes estilos de intervención? Y para eso hice un recorrido particular. Hice un recorrido relacionando Freud y Lacan. Y Lacan en sus tres periodos, en algunas cosas, ¿verdad? Porque no, si lo saturo no pueden, ni ustedes, ni yo, ni, ¿verdad? Entonces, en algunas cosas, en lo que a mí me interesaba como punto de llegada, es decir, continuamente les voy dando material para poder llegar a un momento final y que, bueno, que esa conclusión se entienda. Yo creo que cuando llegue al final se van a dar cuenta por dónde comencé, por qué comencé por ese lado, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir leyendo tranquila. Después yo les voy a mandar, ni bien terminen, como siempre, les mando la clase. No hice ningún power, porque si no era como recortar y pegar y pegar y pegar en un power. Y ya vimos los otros días que pude compartir, pero que ya me di cuenta que es lo que hago mal y espero esta vez hacerlo bien. Minimizar, poner compartir, ya puse compartir. Ahí está. ¿Se compartió o no? Sí, se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, Sí. ¡Ay, no me digan! ¡Qué maravilla! Lo he logrado. ¿Todos lo ven? sí, Sí, lo vemos. Bueno, fue con otra táctica, pero está logrado, que eso es lo importante. Bueno, yo lo que hice fue subrayarles con amarillo lo que me parece más importante. Eso ustedes después lo pueden borrar, subrayan lo que les parece, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente que en todo el recorrido de hoy y continuamente, vamos a ir del sujeto dividido a la langue. ¿Por qué? Porque el sujeto dividido es un concepto del cual Lacan nunca se deshizo, y hay que ver cómo llega a la langue. Y a su vez, bueno, voy haciendo unos enlaces para que ustedes puedan ver, como quien diría, cómo se va construyendo la langue y cuáles son los rasgos anticipatorios. Bueno, como ya hemos visto, hay una construcción lacaniana que atraviesa toda su obra, lo real, lo imaginario y lo simbólico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que vayan al final del Estadio del Espejo y ahí van a encontrar el término cifra, que alude a lo real? Esa cifra de su destino mortal. Eso alude a lo real. Más allá de que en intervención sobre la transferencia también habla de lo real, en fin. Bueno. Sus enlaces organizan los sufrimientos del sujeto. Ustedes me conocen, yo soy eminentemente clínica. Entonces, el nudo Borromeo, porque sí nomás, no me interesa. Sí me interesa saber que los enlaces de los tres registros es lo que organiza el sufrimiento de un sujeto.
la liberación de este sufrimiento que Lacan denomina penar de demasía al sufrimiento, ¿no? Requiere del acto del analista a través de sus intervenciones. Precisar su lógica es conveniente a la eficacia de la cura. Entonces, es preciso preguntar, ¿cuál es el objeto del psicoanálisis? Porque si se determina el objeto, se pueden determinar las intervenciones. El objeto es el sujeto, no el objeto A, como he encontrado por ahí escrito, no. El objeto del psicoanálisis es el sujeto, del cual el A, tanto sea causa de deseo o goce, ¿verdad? Objeto de goce, es un aspecto importante. El objeto es el sujeto como Lacan lo concibe. Sujeto dividido entre un significante y otro, representándolo para otro significante, el tesoro de significantes. Y de ese trabajo, ¿verdad?, se desprende un resto. Hay algo que no es como los decimales o como un vuelto, como, bueno, algo que no entra en la cuenta de esos dos significantes, del trabajo que implican esos dos significantes. Esto es conceptualizado en el inicio de su teoría, concepción que no abandonó, y considero que no conviene parcializar las épocas de la enseñanza de Lacan. En todo caso, es necesario realizar una lectura articulada para encontrar sus invariantes. Lo intentaremos mesuradamente. Hoy voy a comenzar despacito. Se trata de un sujeto que va a ir teniendo diferentes nombres, según como Lacan piense el compromiso con el goce de la estructura. Sujeto de deseo, sujeto de goce. ¿Se acuerdan que al principio él hablaba de sujeto de goce nada más que para la psicosis? Y encima no lo hizo en el texto del seminario 3, sino que lo hizo en la introducción de las memorias de Scheber, traducidas al francés. Ahí él hace el prólogo, digamos, y es ahí donde está la consideración del sujeto de goce. Y desde cómo podamos desplegar esa estructura, es que se puede ir avanzando en la lógica de las intervenciones. Si no conocemos la estructura del sujeto, para no orientarnos en su estructura, o sea, en el goce que está en juego, mal podemos definir el tipo de intervención. Ya el título dice que hay diferentes intervenciones. El par lettre, hablan de ser, implica que por el hecho de ser un viviente habitado por el lenguaje y la palabra, ese ser es bajo la condición de falta en ser. Manquea esto. Esta falta en ser, que Freud la refiere en el proyecto en relación a Das Ding. Ahí les hago el primer enlace. Das Ding era el punto de máxima, es el punto de máxima intimidad en la teoría freudiana, que está en el proyecto. ¿Y de qué se trata Das Ding? De un núcleo que es pura marca, imposible de representar. No hay atributo que pueda representar ese núcleo pura marca. Y en la clínica la refiere
respecto de la relación de una madre con su hijo y la prohibición al incesto. La falta, no das din. La cuestión de la falta. Ya vamos a ver cómo voy enlazando Freud y Lacan. En un primer tiempo, una niña desea un hijo como sustituto del pene que el padre no le dio. Se pueden considerar todos los pasos edipianos de la niña una historia de lo que no recibió. Y eso hereda un esposo, según Freud. ¿Se acuerdan, no? Si la madre no le dio, se desilusiona de la madre, pasa al padre queriendo ser la esposa del padre, tampoco funciona, ¿no? Es toda una serie de lo que no recibe, podríamos decir. Y así se dirige a un hombre buscando un niño. En tanto sustituto, ¿no? Sustituto del pene, en tanto sustituto, es marca de una falta. En ese primer tiempo se trata del tiempo de la madre fálica y de la posibilidad de pensar el falonarcisismo para el niño y la madre. Tiempo necesario en que alguien en el momento primero de desamparo nos dio amor y también su deseo. Por algo se dice deseo de la madre. Entonces, si bien siempre se alude al falonarcisismo en su negatividad, a ese vientre en donde encontramos el tesoro significante como algo en el orden de la completud, resulta que alude a una falta en ser de la mujer. Esa falta es aparentemente rellenada como falo imaginario por el hijo. Digo aparentemente, pues para que una mujer madre desee un hijo, es porque la metáfora paterna actúa en ella, o sea, produjo su castración. Siempre se trata de la castración de la madre. Luego, Freud teoriza respecto de la prohibición del incesto. Vamos a parar un minutito acá. ¿Se acuerdan los 3 tiempos del Edipo? En el primer tiempo del Edipo, todo el mundo siempre recuerda, el niño es el falo de la madre. Perfecto. Pero antes Lacan tiene una frase y dice, la metáfora paterna actúa de por sí. Porque si una madre quiere un hijo es porque tiene una falta. Si una mujer, digamos, quiere convertirse en madre, es porque tiene una falta. La castración operó sobre ella, ¿no? Y entonces quiere un hijo. También puede ser que la castración opere sobre ella, no quiere un hijo, pero bueno, son todos los velos de la mujer, quiere ser mujer, no quiere ser más niña. Luego, Freud teoriza respecto de la prohibición del incesto, lo que Lacan denominará en su honor como metáfora paterna, y la refuerza con una doble vertiente. Que el hijo no se acueste con su madre, eso es Freud, que la madre no reintegre su producto, ese es el refuerzo lacaniano. En este segundo tiempo, se descompleta al otro. O sea, resta un significante del tesoro de significantes, denominado así en la época del Seminario 4, donde está esta teorización del Edipo. A ver, y ir tomando el 11 también. El niño se aliena en el discurso materno, se aliena, como diría Lacan, en el vientre de ese gran otro que hace de tesoro de significantes para el niño. Y cuando se produce la alienación,
como digo yo, se lleva un significante de sombrero, pero en ese momento, con la alienación, con ese partir de la madre, parir de la madre también, descompleta al otro. Esto es muy importante. Para poder pasar a una posición de sujeto y en tanto tal barrado, hay que dejar de ser el falo imaginario del otro. Esto lo subrayé porque clínicamente es muy importante. Hay que dejar de ser el falo imaginario del otro materno y hay que dejar de pretender ser el falo imaginario del otro. Así emerge un sujeto barrado, que lo nombramos falta en ser. Ese sujeto gana la posibilidad de desear. Desear tiene un costo. La bolsa o la vida, si elige la bolsa, se queda ahogado en el vientre materno. Si elige la vida, parte, se retira y se lleva solo un significante. Ese uno que nunca más será la pareja de ningún significante. Bueno, ahí pongo que pueden leer cualquier cosa en la tanatopolítica, que se los pasé por email. Pueden leer todo como explico instancia de la letra. O sea, siempre habrá un intervalo entre el S1 y cualquier otro significante. Por eso es necesario, ¿verdad?, armar cadenas. A partir del S1 se arman enjambres, para decirlo rápido. Ya por ahí después retomamos la cuestión del enjambre. Nombro cuestiones de estos inicios de la teoría edipiana de Freud y Lacan, para desde allí poder pensar la ética del psicoanálisis, coherente con el esfuerzo del sujeto dividido. A ver, el sujeto ha hecho ese esfuerzo para ser tal, de partir del vientre de la madre, de realmente, digamos, encontrarse dividido, encontrarse con la imposibilidad de la pareja significante, encontrarse metido en el lenguaje, que el lenguaje lo baña, etcétera, etcétera, pero sin poder, digamos, tener pareja. El lenguaje a su vez le quitó la posibilidad del saber instintual. Ganó el deseo. O sea, si le ha costado semejante esfuerzo, de ahí tenemos que entender ese no ceder frente a su deseo que Lacan marca como el objetivo de la cura. Ha pagado caro por el deseo. ¿Cuál es la condición del deseo? Llegaremos al tema por el rodeo del amor. Ahí la tienen a Diotima con Sócrates. Y me han hecho sacarle polvo al tomo 2 de las obras completas de Platón. Si se trata de averiguar la verdad del amor, Sócrates, como infatigable filósofo, no se resiste a guardar silencio y comienza poniendo en entredicho a sus discípulos. Decidme, amigos, ¿el amor es el amor de alguna cosa o de nada? Que es lo mismo que si hubiera dicho, ¿el amor es un engaño, una ficción? Y es entonces cuando Sócrates
cuenta a sus amigos que un día fue a Mantinea, una de las antiguas ciudades griegas, existe al día de hoy, a la casa de Diotima, mujer entendida en cosas del amor. Y ansioso le preguntó, dime, Diotima, ¿qué es el amor? Según esta mujer, el amor está privado de lo bueno y de lo bello, y a su vez no es divino. Por eso se lo busca. Responde, que sepas, Sócrates, que el amor es un demonio, un medianero entre los dioses y los hombres. El amor es hijo de Poros, ¿no? La oportunidad, la fortuna, y Peña, la pobreza, la necesidad. Los padres de Venus. El amor es pobre como su madre, sin sandalias, desnudo, sin domicilio, y cazador como su padre, siempre en busca de lo bello. Continúa Diotima. No es la belleza el objeto del amor. La belleza, pasajera, no colma los anhelos del amor. Por ello, a través del amor, se desea a toda costa hacerse con lo que nos hace felices. Y Sócrates le replica ahora desconcertado. Entonces, ¿qué? Diotima. Al igual que el desierto se desvive por el agua, el mortal delira por la inmortalidad. La inmortalidad, ese es el objeto de amor, responde la mujer. Y poseídos somos todos del deseo de crearnos un nombre que nos trascienda, para poseer para siempre la belleza. Luego Diotima se explaya sobre si la belleza es eterna y si hay algo por lo que merezca la pena vivir, y refiere, es por llegar algún día a contemplarla, no revestida de carne ni de colores humanos, sino como es ella, pura y simple. Y en caso de que alguien así lo consiguiera, alcanzaría sin duda la inmortalidad. Si no te fijas en que los hombres están poseídos por el deseo de crearse un nombre, de adquirir una gloria inmortal de posteridad, y que este deseo, más que el amor paterno, es el que les hace despreciar todos los peligros, comprometer su fortuna, resistir todas las fatigas y sacrificar su vida misma. Sobre todo para los griegos esto es fuertísimo. Vivían en esa época de conquista en conquista, de batalla en batalla, ¿no? Bueno, se lo enseñó Diotima a Sócrates. El sujeto en falta desea lo que le falta. Nadie desea lo que ya tiene. Amar es querer lo que nos falta. Con esta enseñanza de Diotima, así como Sócrates, los psicoanalistas podemos concebir a ese hablante ser, que tiene la palabra y con ella puede nombrar lo que no está y lo que no existe. Sin embargo, con ella, la palabra no puede cubrir lo real de la vida. La muerte, como ausencia absoluta, es subsidiaria exclusivamente de que somos sujetos del significante. Lo real
es imposible de ser cubierto totalmente, ni por lo imaginario ni por lo simbólico. Ellos son modos de registrar ese real, que en sí mismo se registra por su ausencia. Lo que interesa al psicoanalista es la relación significante-significado. En tanto, este último no está. ¿Se acuerdan que yo les había comentado el enojo de Lacan con Laplanche y Pontalis y con Riflet-Lemaire, justamente por poner un último significado, es decir, darle contenido? Y él dijo, no, no me entendieron, ¿verdad? No hay último significado, es una ausencia. Se orienta, el psicoanalista, se orienta en relación con una X, con esa ausencia de significado, para no comprender, sino leer lo que le dice el analizante en la relación entre un significante con otro. Ya vamos a llegar a ese entre. Tengo una pregunta de Mari Blanca respecto del entre. Afirmamos por nuestra parte, esto es Lacan en Fusión y Campo, afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan. Nuestra tarea será demostrar que estos conceptos no toman su pleno sentido, sino orientándose en un campo de lenguaje, ordenándose a la función de la palabra. Mostraremos que no hay palabra sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente, y que este es el meollo de su función en el análisis, con tal de que tenga un oyente. Para destacar el valor de la palabra, tengamos en cuenta que el viviente, por su desvalimiento, si no acude el otro con su acción específica, no subsiste. Y no me refiero a que esa acción específica sea el alimento, a Freud en el proyecto, sino que además, para no decir únicamente, además, es necesario que ese otro, ay, Dios desgraciado, esta es la máquina que me corrige sola, es necesario que ese otro nos hable, nos invoque, nos desee. Así se introduce un lenguaje que el infant escucha. Vuelvo a repetir, es necesario que ese otro nos hable, nos invoque, nos desee. Así se introduce un lenguaje que el infant escucha. Por eso de muy pequeño repite la respuesta de la madre frente a la pregunta. ¿Cuántos hermanos tenés? Por ejemplo, dirá 4, A, B, C y X. Él es X. Responde lo mismo que la madre, ¿no? María, Mario, Mariano y Marianito, ¿no? Y resulta que Marianito es él. Solo en un tiempo posterior, luego de la metáfora paterna, podrá descontarse del campo del otro. Comienza a tener palabras. En el primer tiempo, el lenguaje del otro queda coagulado. A esto se denomina fijación primaria. Está en Freud en el proyecto, ¿eh? Pero Lacan lo toma rapidísimo. Por eso, en ese lugar, el de la fijación primaria,
Lacan puso super yo desde el inicio de la configuración psíquica. Klein lo hizo primero, y Lacan era un gran lector de Klein. El Estadio del Espejo está sobre Klein. En relación a la palabra, Lacan subraya la pulsión, el trig. Lo que la caracteriza es que está directamente relacionado con la palabra que llega del otro. O sea, es el otro el que, digamos, lo baña con el lenguaje, ese es el deseo materno, le habla, lo invoca, le canta, etc. Lo mete en el vientre de los tesoros, del tesoro de significante, pero perdió el instinto. Por eso los niños, a ver, pueden hacer lo que se llama el síndrome de Spitz, que es ese bebé que quiere comer continuamente o que quiere comer cada media hora, etcétera, etcétera. Terrible si la madre encima lo pone al pecho cada media hora. Imagínense el problema gástrico que después se arma más allá de la dependencia al pezón de la madre que la usa de chupete. La madre tapón. Pero el tema es que, digamos, eso muestra totalmente que digamos, que el instinto se pierde. Y que, bueno, se pierde por esa palabra que le llega del otro. Por ello la fórmula de la pulsión. Sujeto en los anges, menor, mayor, con, sin, todo lo que significa ese belt, de la demanda. La demanda es siempre la demanda del otro. Con lo cual significa Lacan la demanda pulsional inconsciente que le llega desde el otro. Dice Lacan, se trata del sujeto acéfalo, claro. Ese sujeto ahí en la fórmula de la demanda, el sujeto de la pulsión es acéfalo, está chupado por la demanda del otro. El sujeto no conduce el apremio de sus pulsiones. Esto vendrá después con los destinos de la pulsión, desde la represión. Hay destinos muy primarios que son bastante peligrosos, ¿verdad? Los dos primeros destinos que aparecen en pulsiones y destinos de pulsión. La vuelta contra sí mismo, el trastorno no contrario, esos dos son bastante primarios y muy riesgosos. Después vendrá la represión, bueno, ya estamos mejor, la sublimación, excelente, la angustia. Podemos pensar como ejemplo que el gusano no tiene pulsión oral y por ello no va al gastroenterólogo. Que no tiene pulsión anal, y por ello nunca sufre la urgencia de ir al toilet. Tampoco tiene pulsión invocante. Y creo que acá tiene que decir que no. Y no se despierta encendiendo el celular para ver si encuentra que hay alguien que lo llama. Pues si no tienen miedo a desaparecer, ¿verdad? Y tampoco pulsión escópica, porque no anda buscándose en la mirada del otro. Digamos, el gusano no se mira en el reflejo de las vidrieras, como quien decía. O sea, el gusano vive según las condiciones de su naturaleza instintual. El lenguaje ha desviado en nombre de la naturaleza del viviente. Los más elementales requerimientos de sus orificios, requerimientos del cuerpo, por la intrusión del lenguaje, son afectados.
la boca, el escíbalo o el ano, como Lacan dice propiamente el escíbalo, ¿no? Que es la mucosa que rodea al ano, los oídos, la mirada. ¿No? Son los 4 orificios del cuerpo muy seleccionados. Con todo, sepan que en el seminario de 12, la lógica del fantasma, ahí Lacan dice que, bueno, los objetos A, mille trois, ¿no? 1003 y mucho más, dice él. Cuando le pregunta cuántos son, qué sé yo, el nombre de esos 4 y después dice, ¿no? Mille trois. El otro con su mirada y su voz nos acoge, otorgándonos un lugar de amparo. Luego nos enseñará a hablar, callar y a controlar los esfínteres. Sí, el destete, por ejemplo, es castración para la madre y para el niño. Castración de un objeto oral. Oral. Después serán quitarle los pañales, después cuando comienza a hablar, enseguida las madres hacen callar a los niños, porque los niños siempre dicen lo que a veces no es muy conveniente. La intrusión del lenguaje arruina la relación al instinto con un doble efecto. Desorientación. El sujeto es un desorientado crónico, ¿no? Por causa del otro del lenguaje. Nunca sabe el sujeto qué quiere. Pero el otro efecto es la libertad. Podemos elegir qué comer. Ventajas y desventajas. Había señalado que en un segundo tiempo de la lógica edipiana surge el significante del gran otro barra. En este momento, el sujeto introyecta la palabra del otro, pero descompletada. Se ha producido un agujero de lo simbólico. La imposibilidad permanente del hablante ser de la correspondencia biunívoca. Y se harán posibles los juegos de la metáfora y la metonimia. Algo que, sobre todo la metáfora, falla en la psicosis resbala en la metonimia, podrá hablar o haber una metáfora delirante, hasta que no hace la metáfora delirante, ¿no? Y digamos, bueno, y capitonearla en algún punto, si no hace un punto de capitoneo, ¿no? Digamos, se va en la metonimia. Es un, digamos, es el artificio del neurótico, es poder armar esa cadena de anillos que enganchan con otros anillos y forman más cadenas, etcétera, etcétera. El cruce de la vertical y la horizontalidad de la sincronía con la diacronía. En tanto, el significante se articula representando a un sujeto ante otro significante. El sujeto está marcado desde el origen por una división y no sabe lo que dice. Eso es instancia de la letra. Y no sabe lo que dice. Cuando claramente algo se dice a través de la palabra que le falta, pero también en la torpeza de una conducta que cree suya. Radiofonía. Estamos en el mismo
punto, dicho de otra manera. El inconsciente, entonces, no existe fuera de los efectos del lenguaje. O sea, si no hubiera efecto del lenguaje, es el sujeto, es un sujeto con deseo, un sujeto, digamos, con pulsión, un sujeto en relación a un otro, un sujeto que requiere le hablen, y un sujeto que tiene inconsciente. Seguir la estructura es asegurarse el efecto del lenguaje. La estructura se atrapa desde allí, desde el punto en que lo simbólico toma al cuerpo. Lo simbólico como lenguaje, el lenguaje que apresa al cuerpo. Tengamos en cuenta que para esta época, la de radiofonía, 1974, Lacan redefine el estatuto de la metáfora de la metonimia en función del goce. Goce que se desliza por la metonimia, marcando los puntos de condensación metafóricos. A ver, la trampa cuando uno dice redefinió el estatuto de la metáfora, es porque metáfora y metonimia en instancia de la letra era en función lingüística nada más. Y acá lo que está haciendo es enlazarla con los objetos pulsionales, van a ser esos los puntos de condensación metafóricos, porque siempre un objeto pulsional está en sustitución al objeto perdido. Entonces, estatuto de la metáfora y la metonimia en función del goce, que se desliza por la metonimia marcando los puntos de condensación metafórica, límite desde donde se instaura lo real por lo simbólico. Esto, límite desde donde se instaura lo real por lo simbólico, es, dicho bien lacanianamente, lo que les dije recién. A ver, esos puntos de condensación metafórica son objetos de goce. Ese objeto de goce siempre está en sustitución del objeto perdido. Efecto de no sentido, ya que es asunto de lo real. Esto es muy importante. Al operar la metonimia mediante un metabolismo del goce, cuyo potencial está regulado por el corte del sujeto, lo que se transfiere de aquel cotiza como valor. Vamos despacio. Sigue siendo radiofonía, ¿eh? Y agrego, cuando el sujeto puede. Bien. A ver, ¿qué es lo que cotiza como valor? El valor de goce. Es decir, el objeto tiene un valor de goce, pero si dejamos que resbale en la metonimia, ese valor no cotiza nunca. Es decir, hay que frenar la metonimia, hay que cortar la metonimia, y ahí sí una intervención, cortando esa metonimia. Va a haber distintos tipos de intervenciones, pero hay que intervenir cortando esa metonimia
para que surja ese valor, ¿no? Si no queda como potencial nada más, para que surja ese valor. Y un valor entonces que, digamos, está regulado por ese corte del sujeto. Y ahí sí, lo que se transfiere de aquel, ¿no? Cotiza, como del goce, cotiza lo que se transfiere de aquel, aquí vayan tomando alguna nota, aquel se refiere al goce. ¿No? Lo que se cotiza, lo que se transfiere de aquel del goce, cotiza como valor. Eso es muy interesante. Porque allí comienza un trabajo que Lacan en radiofonía va a decir giro de los fondos de goce, del ello al inconsciente. Lacan va a discriminar, ya eso no podemos ver todo junto, pero Lacan va a discriminar el ello y el inconsciente. El ello, puro pulsional, un polo pulsional a full. El inconsciente, el aparejo significante que trabaja elaborando. El inconsciente son los dientes del peine de Freud, en donde, bueno, se va, ¿no? Se va pasando de huella en huella, se va tramitando lo que cotizó como valor. Lacan leyó atentamente a Freud, que dijo que en el inconsciente hay vortelos representados, representantes de la representación. Sí, ¿qué son? Significantes del signo, no de la cosa del mundo. Eso es muy importante. Por eso son de la representación. Porque no son representantes de la silla, podríamos decir. Ya el signo es otra cosa, está separado de la cosa. El signo hay que interpretarlo. Todos los signos requieren de una interpretación. Quiere decir que el inconsciente, estructurado como un lenguaje, nos permite subrayar la palabra como constituida por elementos discretos. Lacan ha leído a Clarenbó de una manera, y Clarenbó sabía mucha lingüística. Y entonces tenemos, ¿no? Un inconsciente constituido por elementos discretos, y no está tan alejado de Freud si se ponen a pensar en la representación palabra, en la representación cosa, etc. Los atributos de la representación, hago así en redondo porque era mi manera de hacer un dibujito de la representación cosa, pero los atributos de la representación cosa, la representación palabra. Entonces, los elementos discretos del inconsciente ya lacaniano. Los fonemas, o sea, la oposición significante. ¿Qué forman palabras? Pueden formar palabras, ojalá que sí. Las palabras que forman frases. Las frases que forman enunciados. Ya veremos en algún momento que, digamos, la construcción del recuerdo tiene mucho que ver con un enunciado, pero que fue así, ¿no? El fonema que construyó la palabra que construyó la frase construyó el enunciado, y tenemos un enunciado inconsciente.
El inconsciente está constituido como un conjunto de elementos discretos. Lacan en el seminario 19, UPIR, en las dos primeras clases, ahí les pongo la fecha, alude a la teoría de los conjuntos de Cantor para explicar el tema. En el cual le interesó mucho la cuestión del subconjunto vacío. Si alguna se acuerda del colegio, se acordarán que teníamos que poner un circulito con una tachadura. Es un conjunto vacío. Todo conjunto tiene un subconjunto vacío, o sea, un subconjunto que no tiene elementos. Repásenlo, largo de explicar el tema, pero voy a usarlo a lo que a mí me interesa. El inconsciente está estructurado con un conjunto de elementos discretos. Quiere decir que al menos un elemento de los que forman parte del conjunto no le pertenece, es el subconjunto vacío, en donde falta un elemento. ¿Entienden por qué antes yo me referí a ese enojo de Lacan con sus discípulos cuando pusieron en el inconsciente un último significado? Como si no hubieran entendido que está la roca viva de la castración. Bueno, no. Necesitaron poner un último significado. Y no hay un último significado. Entonces, es decir, se trata de un conjunto